Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la unidad número 2 o módulo número 2. Ha sido un módulo bien interesante porque es un módulo que nos indica mucho de lo que es este curso. Vamos empezando por las actividades, que realmente es lo que queremos hacer, las actividades que ustedes hicieron, ¿no? El primero de los temas fue el tema de los paradigmas, en donde ustedes hicieron un crucigrama para poder recuperar de manera declarativa los nombres de los paradigmas. Nos dimos cuenta que desde paradigmas como el cognitivismo, como el conductismo, humanismo y otros, ambientalismo entre otros, pues realmente son más que un cúmulo de teorías. Cada uno de ellos, cuando les llamamos paradigmas, nos referimos a un cúmulo de creencias, de valores y de teorías también. Lo importante de esta actividad, particularmente aparte de que los identificaran, que varios de esos ya los identifican, pues bueno, realmente nos quitáramos un poco algunas telarañas en el sentido de que los paradigmas son absolutos. Es decir, que nos tenemos que adherir a un paradigma para poder explicar un fenómeno. No necesariamente, como hemos visto, realmente todos los paradigmas van respondiendo o son una respuesta a un paradigma o a una serie de paradigmas anteriores. Sin embargo, podemos rescatar de ellos diferentes teorías principalmente y esas teorías sí nos pueden ir ayudando a entender algunos fenómenos dentro de la educación particularmente, ¿no? El segundo de los temas que vimos, o más bien dicho, de las actividades que ustedes tuvieron, tuvo que ver ya con el aprendizaje experiencial de John Dewey y la tercera actividad sería a Albert Bandura, ¿no? La teoría cognitivo-social de Albert Bandura. La segunda actividad fue la de las teorías del aprendizaje. Y en esta actividad de teorías del aprendizaje, pues básicamente era de estos mismos paradigmas rescatar algunas de las teorías, como viene siendo la teoría de Piaget, la misma de Bandura, el conductismo, y ampliarlas un poco más. Y ustedes hicieron un puzzle en donde identificaban cuál era el autor y cuál era la teoría de la que había sido líder o que había creado. Una teoría no se crea por una persona, se crea con un conjunto de conocimientos que se van consolidando a través del tiempo. Entonces aquí ustedes empezaron a identificar esto, lo hicieron de manera sencilla y de manera adecuada, ¿no? Varias de esas teorías ya las tenían identificadas, pero pudimos rescatar, por ejemplo, también conocer un poco más de Vygotsky y cómo ha influido en la psicología cognitivo-social, en la parte tanto del desarrollo como en la parte de las cuestiones contextuales. La tercera de las actividades ahora sí fue ya específicamente la de las teorías del aprendizaje. Es decir, de estas teorías nos enfocamos en algunas de ellas que están un poquito más relacionadas con las teorías entre el procesamiento de información y las teorías contextuales. Vimos dentro de estas teorías del aprendizaje la teoría del aprendizaje experiencial de John Dewey y la teoría cognitivo-social de Albert Bandura. En el trabajo que hicimos con John Dewey, pues bueno, lo tratamos de evaluar o tratamos de utilizar un quiz que nos permitiera repasar algunos de estos conceptos. Por eso teníamos varias oportunidades para contestarlo, ¿no? Como pudieron ver en las lecturas y en los videos, pues bueno, John Dewey ha tenido un papel muy importante en esta parte disruptiva de la educación que hasta la fecha pues ha promovido muchas otras teorías y prácticas, ¿no? Vamos a ver en este cuestionario de John Dewey, como ustedes bien contestaron, ojo, a pesar que algunos nos sacaron el 100, les puse el 100 por haberlo intentado, pero confío en que van a ir a ver qué preguntas se sacaron mal y tratar de resolver esa duda. Vimos que, bueno, John Dewey fue uno de los principales promotores del pragmatismo, se considera el padre del pragmatismo. A él criticó, o mucho de su teoría sale de la crítica de lo que antes se manejaba como instrucción. John Dewey no consideraba que la instrucción era muy lineal y entonces teníamos que entender el concepto de la educación desde otra manera. Vimos también que destaca la importancia del aprendizaje activo, ¿no? Esto va a ser súper relevante con John Dewey. Si bien es una teoría que está en Estados Unidos, pues esta teoría también repercutió en Latinoamérica de una manera muy impresionante, ¿no?
esto del aprendizaje activo, pues bueno, permeó realmente en toda la educación del mundo. Y enfatizaba la necesidad de combinar el enfoque activo centrado en las capacidades infantiles, en este caso, con un enfoque social y también con un enfoque científico. Eso también lo vieron ustedes en las lecciones. Y bueno, el concepto principal era la experiencia, que aprendemos con base a la experiencia, a través de la manera en que interactuamos con el entorno, pero de una manera científica ordenada. Eso también lo vieron en el quiz. Y también vimos que el método de enseñanza más adecuado pues tenía que ver con enfrentarlos al niño o enfrentarnos, ya después vemos que esto aplica en las universidades o en alumnos de todas las edades, a la resolución de problemas, ¿no? Principalmente reales. Y bueno, a él se le va a conocer también mucho por el concepto de learning by doing, precisamente por esta parte de la experiencia o del aprendizaje por experiencia. Esas fueron las respuestas del quiz, ¿no? Posteriormente hicimos el quiz de Bandura y aquí pudimos recuperar alguna información también que ustedes ya habían leído o habían visto. Habíamos visto que de acuerdo con Bandura, la mayoría de los humanos, o en la mayoría de los humanos, el comportamiento se aprende de manera observacional. Eso era el principio Bandura, o en los primeros trabajos de Bandura. Después Bandura desarrolló su teoría mucho más fina, ¿no? Ya no era solamente observando o imitando, ¿no? Sino que había otras cosas que lo motivaban, y pudimos ver también en el curso o en la lección que surge el concepto posterior de la autoeficacia, ¿no? Entonces sí hay un modelado, a esto de la imitación, esto habla del modelaje, o modelamiento mejor dicho, pero también después vamos a ver que son procesos cognitivos más complejos. De acuerdo con Bandura, pues bueno, hay 4 principios del aprendizaje social, eso lo pudimos recuperar también en el quiz, que es la atención, retención, reproducción y motivación. Y de esta, si ven, son como los procesos, es la parte del procesamiento de información o de las teorías de procesamiento de información, nos llevan a la motivación, que posteriormente se va a convertir para Bandura en la autoeficacia, ¿no? Posteriormente hablamos de que la autoeficacia, este concepto del que estamos nombrando, pues bueno, surge como la reelaboración de esto de la motivación, y tiene que ver con la capacidad que tenemos de identificar o creer que podemos realizar una actividad, pero con base en un, por así decirlo, en un escaneo de nuestras habilidades. Realmente es una creencia real, no es una creencia como una creencia que nos ponemos solamente para motivarnos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, la teoría que genera Bandura y después ha generado muchas más teorías, es la teoría del aprendizaje social, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Y esas fueron las actividades que vimos, y finalmente vimos lo que es el foro de Bandura, ahí mismo. ¿Qué es lo que rescato de lo que ustedes estuvieron diciendo del foro de Bandura? Bueno, dijeron varias cosas interesantes. La primera de ellas, el primer como tema de ellos, ustedes estaban destacando pues la relevancia de la teoría cognitivo-social del aprendizaje de Albert Bandura, en su contexto, en su propio contexto universitario, ¿no? Resaltaron el concepto de autoeficacia, también del aprendizaje vicario, que a Bandura no le gustaba mucho ya después, por ahí de los 2000, porque pues, se le asociaba mucho al conductismo, pero pues en realidad tiene varios elementos en ese tenor. Después también ustedes resaltaron algo que me gustó mucho, es que resaltaron las dos partes. Hablaban de la importancia que tiene el docente como este modelador. Es decir, si nos regresamos a la parte vicaria y a la parte de modelamiento de Bandura, pues bueno, ustedes identifican que el docente es una parte importante de este modelamiento. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo lo pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues por la experiencia en el campo que tenemos, y por el camino en la profesión que vamos teniendo, ¿no? O sea, ustedes van observando e imitando. Entonces es una responsabilidad muy grande de nuestra parte esto que tenemos de estar frente a ustedes. Posteriormente también, bueno, no posteriormente, dentro de sus comentarios también identifican que, bueno, la autoeficacia es muy importante. Ustedes lo identifican como algo que es importante para ustedes mismos, el desarrollar este proceso de eficacia dentro de su proceso de aprendizaje.
Y esto es importante porque no nos paramos regularmente a desarrollarlo o a fomentarlo o a enseñar a los docentes a fomentar esta autoeficacia, ¿no? Porque esto está asociado, y ustedes también lo identifican, pues con el logro o con el éxito académico, incluso algunos mencionaban con el logro profesional, ¿no? Eh, Hablaban también, se me hizo interesante que no solo hablaban como de ustedes y los profesores, sino que también la relación que teníamos entre los docentes, esto también influía en la motivación, ¿no? Y en este crecimiento personal con base en la colaboración. Eso me parece muy, muy importante porque en tiempos tan complicados, incluso como los que tenemos en la sociedad que estamos, pues hay que regresar a impulsar esta colaboración, ¿no? Por último, pues bueno, también nos decían, o bueno, dentro de sus comentarios, pues veíamos que es importante esta colaboración, pues llevarla a las clases, pues utilizando diferentes formatos como los foros y otro tipo de trabajos en equipo, ¿no? Pero estructurados. Entonces me parece que en términos generales hacen un análisis de la autoeficacia, de la teoría cognitivo-social, pero lo que me gusta es que es un análisis muy crítico hacia su propia realidad, consideran a todos los actores de esta o todos los participantes de este proceso educativo, de su contexto universitario en este caso, y también es bien interesante cómo sus comentarios empiezan ya a darle la responsabilidad a estos diferentes actores, y eso me parece bien interesante porque eso es realmente aterrizar la teoría. Esos fueron los temas que vimos. Esta es la retroalimentación sobre sus trabajos. Ya saben, la dinámica es que les voy a subir el video, pónganle like, al menos que de plano no quieran, pero un comentario sí será requerido para yo identificar que están realmente dándole seguimiento a esta retroalimentación, ¿no? En algunos trabajos, algunos me han estado ya faltando de entregar. No bajen la guardia, no falta mucho. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye.